Pedro Sánchez acaba de recibir un golpe judicial de dimensiones colosales, cortesía de la jueza Isabel Perelló, quien le ha dejado claro que, por mucho que él se crea el amo y señor de España, la justicia no está en venta ni puede ser manipulada a su antojo. En un movimiento desesperado, el presidente decidió que la mejor forma de frenar las investigaciones en su contra era tomar una postura desafiante y denunciar a los propios jueces que lo estaban investigando. Sí, lo leíste bien, se ha marcado un "si te atreves a investigarme, te denuncio" de manual. Pero, lo que no tenía en cuenta era que aún quedan magistrados con principios y dignidad en el sistema judicial español. Aquí es donde entra en escena Isabel Perelló, quien sin titubeos ha respondido con contundencia, imponiéndole una sanción que no solo le duele en la imagen pública, sino que además lo deja en una situación de absoluto ridículo. Porque claro, ¿qué esperaba Sánchez? ¿Que los jueces se amedrentaran? ¿Que Perelló le pidiera disculpas por hacer su trabajo? ¿Que el resto del país mirará para otro lado mientras él seguía con sus maniobras de supervivencia política? Pues va a ser que no. El chiringuito se le está desmoronando, y lo más grave para él, es que lo sabe. Esta sanción no es solo una multa más, es una advertencia de que el tiempo se le agota, de que ya no tiene el control absoluto y que la justicia está cada vez más cerca de ajustar cuentas con él. La desesperación de Sánchez es evidente. Sabe perfectamente que en cuanto pierda el poder, los tribunales irán a por él sin restricciones. Sabe que el escudo de la Moncloa no podrá protegerlo eternamente y que, una vez fuera, su legado quedará manchado como el de un líder corrupto y manipulador. Sabe que las investigaciones siguen avanzando, que cada día se descubren nuevos escándalos y que el hilo del que tiran los jueces lleva a lugares muy oscuros. Es consciente de que, sin el respaldo del gobierno, la realidad que le espera no será nada agradable. Y lo peor de todo es que, en lugar de encontrar una estrategia que le permita salir lo mejor parado posible, ha tomado el peor camino imaginable: atacar directamente a los jueces que lo investigan. Sí, como lo lees, su solución ha sido denunciar, desacreditar y presionar a los magistrados, esperando que se aparten de su camino. Pero en su arrogancia, ha pasado por alto un pequeño detalle. Los jueces no son políticos, no son periodistas de medios afines, no pueden ser comprados con subvenciones ni manipulados con amenazas veladas. No les pueden cerrar el grifo de la financiación, ni apartarlos con una moción de censura como hiciste con Rajoy. Los jueces, cuando huelen algo turbio, investigan más a fondo. Cuando encuentran una irregularidad, no la dejan pasar. Y cuando alguien intenta tapar un escándalo demasiado grande, saben que algo muy sucio está ocurriendo. Así que, lejos de lograr que su caso quedara en el olvido, lo único que ha conseguido es que ahora le investiguen con más determinación que nunca. Y para ponerle la guinda al pastel, ha recibido una sanción que lo deja en ridículo a nivel internacional. Lo que ha hecho la jueza Perelló no es solo una multa, es una declaración de intenciones. Pedro Sánchez ha cruzado demasiadas líneas rojas y la justicia no está dispuesta a permitirle más atropellos. Con esta decisión, Perelló le ha enviado un mensaje claro y directo: hasta aquí hemos llegado. Su chulería con los jueces se ha acabado, y esto va a tener consecuencias mucho más graves de lo que él imaginaba. Porque ahora, cada juez en España sabe que si Sánchez decide denunciar a un magistrado, es porque ha tocado un asunto demasiado peligroso. Cada fiscal, cada investigador que tenga dudas sobre su gobierno, ahora tiene un incentivo extra para seguir adelante. Porque si el presidente intenta silenciarlos, significa que están a punto de destapar algo realmente importante. Así que, felicidades, Pedro, con esta jugada has conseguido motivar a toda la judicatura española a escarbar aún más en tus tejemanejes. Y es que, si algo ha demostrado la historia, es que cuando un gobierno empieza a atacar a los jueces es porque su final está cerca. No importa si hablamos de regímenes autoritarios o de democracias corrompidas hasta la médula, todos los gobiernos que han intentado someter a la justicia han acabado cayendo estrepitosamente. Y Sánchez ya ha cruzado todas las líneas posibles. Ha intentado controlar la fiscalía, ha intentado colocar jueces afines, ha manipulado el Tribunal Constitucional y ahora denuncia directamente a los magistrados que osan investigarlo. Esto no es el comportamiento de un líder democrático, esto es lo que hace un dictador de república bananera. Pero España no es Venezuela. Por mucho que a este señor le encanta hacerse fotos con Maduro. Aquí la justicia todavía tiene poder y Perelló se lo ha recordado de un golpe sobre la mesa. Y lo mejor es que esta sanción es solo el principio. Si crees que Perelló será la única jueza en enfrentarse a Sánchez, te equivocas. Su lista de escándalos es interminable. Su esposa, Begoña Gómez, está en el centro de un torbellino de contratos sospechosos. Su exministro Ábalos ya está hundido en un mar de corrupción. El caso Koldo sigue destapando conexiones directas con la Moncloa. Y ahora, con esta sanción, los jueces tienen más razones que nunca para seguir investigando. Pedro Sánchez ha jugado sus últimas cartas y ha perdido. La justicia no se detiene, por mucho que intente intimidarla.
Su caída ya no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y cuando llegue el momento, no habrá denuncia, campaña mediática ni estrategia de distracción que pueda salvarlo. Si Pedro Sánchez pensó que con esta maniobra iba a contener el escándalo, ha cometido un error garrafal. Lejos de frenar el aluvión de problemas que lo acechan, lo único que ha conseguido es cavar su propia tumba política. Y lo peor es que ya no hay marcha atrás. Ha jugado con fuego y ha terminado completamente chamuscado. Intentó manipular el sistema judicial a su favor y fracasó estrepitosamente. Quiso silenciar a los jueces que lo investigaban, pero la respuesta ha sido una bofetada en forma de multa descomunal que lo deja en ridículo a nivel nacional e internacional. Pero esta sanción no es simplemente una penalización económica, es la prueba fehaciente de que el castillo de naipes que ha construido sobre mentiras, abusos de poder y corrupción se está desmoronando. Es el primer golpe real que evidencia que su imperio se tambalea y que la impunidad que tanto se esforzó en garantizarse está llegando a su fin. Su gobierno ha tensado la cuerda más de lo debido, ha traspasado todos los límites de la legalidad y ha subestimado la capacidad de la justicia para plantarle cara. Ahora, esta sanción se convierte en un precedente que da luz verde a todos aquellos jueces que hasta ahora se habían mantenido al margen, temerosos de represalias políticas o mediáticas. Hasta este momento, muchos magistrados seguidamente se habían preguntado si valía la pena meterse en un lío semejante, sabiendo que el gobierno podría desatar contra ellos una cacería mediática, que la prensa afín los difamaría y que incluso podrían ser señalados como enemigos del progreso. Pero con la jueza Isabel Perelló marcando el camino, el mensaje ha sido claro. En España aún hay separación de poderes, y el poder judicial no se va a dejar pisotear por un presidente con ínfulas de monarca absoluto. Lo que ha hecho Perelló no es solo imponer una multa, sino abrir la caja de Pandora. Ha demostrado que el miedo ya no paraliza la justicia y que los jueces, fiscales e investigadores tienen ahora el camino despejado para seguir hurgando en los turbios manejos de Moncloa sin temor a represalias. Y claro, en Ferraz cunde el pánico. Están en estado de histeria, organizando reuniones de crisis al más puro estilo House of Cards, llamando a sus contactos en los medios para maquillar la situación, preparando informes con calumnias para deslegitimar a Perelló y presentarla como una jueza de extrema derecha, y rezando para que el escándalo no se les vaya de las manos. Pero ya es demasiado tarde. Cuando un presidente recurre a denunciar a los jueces, es porque ha perdido completamente el control de la situación. Es el último recurso de un gobierno que se ahoga en su propia desesperación. Es la jugada desesperada de alguien que ve cómo su poder se desmorona, cómo su impunidad se resquebraja y cómo la justicia comienza a estrechar el cerco. Y lo más revelador de todo esto es que esta sanción ha evidenciado algo crucial. Sánchez está aterrado. Si no lo hubiera, jamás habría caído en la locura de denunciar jueces. Lo que estamos viendo es el principio del fin de su gobierno. Un régimen que necesita atacar a los jueces para sobrevivir es un régimen que ya no tiene ninguna otra opción de sostenerse. Hasta ahora, el PSOE ha jugado la carta del miedo con gran habilidad, han conseguido silenciar a muchos, han logrado jueces que miraran para otro lado, han usado a periodistas comprados para manipular la narrativa y han conseguido que la oposición no apretara lo suficiente. Pero eso se ha terminado. Ahora que un juez ha demostrado que se puede desafiar al gobierno sin consecuencias inmediatas, otros magistrados se sentirán alentados a seguir el mismo camino. Y lo que se va a destapar no es poca cosa. Porque esto no es simplemente un gobierno que ha mentido. Estamos hablando de un gobierno que ha utilizado las instituciones como su cortijo, que ha blindado a corruptos, que ha torpedeado investigaciones y que ha intentado amordazar a la justicia. Pero ya no tienen el control. Ahora sí pueden ser investigados, y lo serán. Pedro Sánchez debería ir preparando las maletas, porque lo que se le viene encima es demoledor. Ya no puede controlar a los jueces, ya no puede esconderse tras sus medios afines, ya no puede confiar en la presión política para salir indemne. Porque cuando un juez impone una multa de este calibre, es porque ha oloroso sangre. Y cuando la justicia huele sangre, no se detiene hasta cazar a su presa. Y lo más irónico de todo este espectáculo es que esto es solo el inicio. Si Sánchez pensó que con su ataque a los jueces iba a intimidar al sistema judicial, lo único que ha conseguido es encender aún más la mecha. La judicatura ya venía indignada con los constantes ataques del gobierno a su independencia, y ahora tienen una razón más para plantarle cara. La realidad es que aquí solo hay dos opciones. O Sánchez se libra de los jueces, o los jueces se libran de Sánchez. Y visto lo visto, todo apunta a que la justicia ha decidido que el que va a caer es él. Porque esta multa no es solo un castigo económico, es un desafío abierto del Poder Judicial al Ejecutivo. Es su manera de recordarle a Sánchez que él no es el dueño de España y que en un Estado de Derecho, los jueces son los que velan por la legalidad, no los políticos. Así que si alguien pensaba que esto iba a quedarse en una simple reprimenda, que se olvide. Lo que se avecina es una ofensiva judicial que podría hacer saltar por los aires todo el chiringuito de Moncloa.
Y ahora viene lo más interesante. Con Perelló dando el primer golpe, otros jueces que hasta ahora habían guardado silencio comienzan a ver que si se puede actuar sin ser destruidos en el intento. Y esto es un auténtico terremoto para el gobierno. Hay muchos magistrados que llevan años aguantando los insultos del PSOE, que han visto cómo el Ejecutivo intentaba manipular las sentencias, que han soportado que los llamen franquistas solo por hacer su trabajo. Y parece que ya han dicho basta. Para Sánchez y su círculo más cercano, esto es un desastre sin precedentes. Porque ahora, los casos que estaban estancados pueden empezar a avanzar a velocidad de vértigo. No olvidemos que hay varias investigaciones en curso que podrían dinamitar su legado. El escándalo de Begoña Gómez, cuya implicación en contratos sospechosos es cada vez más evidente. Los contratos COVID, donde se han esfumado millones de euros sin ninguna justificación clara. Las adjudicaciones a dedo a empresarios amigos del gobierno, que huelen a corrupción a kilómetros. El caso Koldo, que no solo salpica a Ábalos, sino que amenaza con destapar implicaciones directas del gobierno. Las maniobras para controlar el Tribunal Constitucional y el CGPJ, que podrían derivar en acusación de prevaricación. Si a esto le sumamos que ahora los jueces han perdido el miedo y han visto que pueden actuar con libertad, la pregunta ya no es si alguien del gobierno caerá, sino cuántos lo harán. Porque si Sánchez pensaba que iba a salir indemne de este embrollo, está muy equivocado. Ha tocado un avispero y ahora los que van a picar son los jueces. Y lo más paradójico de todo esto es que él mismo se ha puesto en esta situación. Si hubiera mantenido un perfil bajo, si no hubiera intentado desafiar a la justicia como si esto fuera una dictadura bananera, lo más probable es que las investigaciones hubieran seguido su curso normal y que muchos de sus escándalos hubieran tardado meses o años en explotar. Pero con su intento de amedrentar a los jueces, lo único que ha conseguido es acelerar su caída. Si Pedro Sánchez creía que con esta maniobra lograría contener el escándalo, ha cometido un error de proporciones monumentales. No solo no ha logrado su objetivo, sino que ha cavado su propia fosa política y ahora no hay forma de dar marcha atrás. Ha jugado con fuego y ha terminado consumido por las llamas. Intentó manipular el sistema judicial para que jugara a su favor, pero el plan le ha salido al revés. Intentó llamar a los jueces que osaron investigarlo, pero ha recibido una bofetada en forma de sanción ejemplar. Pero lo más importante es que esto no es solo una multa más, es la evidencia de que su entramado de corrupción empieza a derrumbarse. Es el primer bloque que se desmorona en una estructura construida sobre engaños, abusos y tejemanejes políticos. Es el principio del declive de un gobierno que ha llevado los excesos de poder a niveles nunca antes vistos. Y lo más grave para él es que esta sanción no es solo un golpe mediático o simbólico, sino que marca un antes y un después. La jueza Isabel Perelló ha dado el primer paso, y con él ha dejado claro que cualquier magistrado que tenga sospechas sobre Sánchez o su gobierno tiene ahora el terreno despejado para seguir adelante sin miedo. Hasta ahora, muchos jueces posiblemente se habrían preguntado si realmente valía la pena involucrarse en un asunto tan delicado, sabiendo que el gobierno podría iniciar una persecución en su contra, que la prensa afín se encargaría de arruinar su reputación y que podrían ser etiquetados como enemigos del progreso. Pero con esta sanción, Perelló ha mandado un mensaje contundente. El poder judicial sigue en pie y no se va a dejar pisotear por un líder con delirios de grandeza. Lo que ha hecho Perelló no es simplemente multar a Sánchez, sino destapar la caja de Pandora. Ahora cualquier juez, fiscal o investigador que tenga bajo la lupa a la Moncloa sabe que la justicia no se dejará intimidar y que los abusos de poder ya no van a quedar impunes. Y claro, en Ferraz han entrado en estado de pánico. Confiaban en que los jueces eran dóciles, en que nadie se atreviera a enfrentarlos y en que podrían seguir manejando el sistema judicial a su antojo. Pero se equivocaron. Ahora mismo en Moncloa deben estar celebrando reuniones de crisis en cadena, al mejor estilo House of Cards, haciendo llamadas a sus aliados en los medios para intentar contener el daño, fabricando informes llenos de falacias para intentar desacreditar a Perelló como una jueza de extrema derecha y rezando para que esto no se le salga de las manos. Pero ya es demasiado tarde. Cuando un presidente llega al punto de presentar denuncias contra jueces, significa que ha perdido completamente el control de la situación. Es el último recurso de un gobierno que se ahoga en su propia desesperación. Es la jugada desesperada de alguien que ve cómo su poder se desmorona, cómo su escudo de impunidad se resquebraja y cómo la justicia comienza a estrechar el cerco. Y lo más revelador de todo esto es que la sanción impuesta ha dejado en evidencia algo que muchos sospechaban: Sánchez está aterrorizado. Si no lo hubiera, jamás habría cometido el error de atacar de forma tan abierta a los jueces. Esto huele a fin de ciclo. Cuando un gobierno tiene que recurrir a tácticas de intimidación contra la justicia, es porque ya no le quedan otras alternativas para mantenerse en pie. Hasta ahora, el PSOE había utilizado el miedo como su mejor arma. Consiguieron silenciar a muchos, lograron que miraran a los jueces hacia otro lado, usaron a la prensa comprada para manipular la narrativa y lograron que la oposición no presionara demasiado.
Pero esa era ha terminado. Ahora que un juez ha demostrado que se puede desafiar al poder sin consecuencias inmediatas, otros magistrados seguirán su ejemplo. Y lo que se va a descubrir no es poca cosa. Porque no estamos hablando de una administración que haya cometido errores simples. Estamos hablando de un gobierno que ha manipulado a su antojo la justicia, que ha encubierto corrupción, que ha blindado a delincuentes y que ha utilizado las instituciones del Estado como si fueran su patrimonio privado. Pero ya no tienen el control. Ahora sí pueden ser investigados, y lo serán. Pedro Sánchez debería empezar a prepararse para el desastre, porque lo que se avecina no es cualquier tormenta, sino un huracán de proporciones históricas. Ya no puede controlar a los jueces, ya no puede esconderse detrás de los medios que le son afines, ya no puede confiar en que la presión política lo salvará. Porque cuando un juez impone una sanción de este calibre, es porque ha detectado algo grave. Y cuando la justicia huele sangre, no se detiene hasta atrapar a su presa. Y lo más irónico de todo este episodio es que esto es solo el comienzo. Si Sánchez pensó que con su ataque a los jueces lograría amedrentar al Poder Judicial, lo único que ha conseguido es que su enemigo reaccione con más fuerza. La judicatura, que ya estaba harta de los constantes ataques del gobierno, ahora tiene un motivo más para plantarle cara. La realidad es clara. Aquí solo hay dos caminos posibles. O Sánchez logra eliminar a los jueces incómodos, o los jueces terminan con él. Y todo apunta a que el Poder Judicial ha decidido que el que va a caer es él. Porque esta multa no es solo una penalización económica, es un desafío directo de la justicia al Ejecutivo. Es su manera de recordarle a Sánchez que él no es el dueño de España y que en un Estado de Derecho, la ley está por encima de cualquier político. Así que si alguien pensaba que esto quedaría en una simple reprimenda, que se olvide. Lo que se avecina es una ofensiva judicial que podría hacer saltar por los aires todo el aparato de poder que ha sostenido a Sánchez hasta ahora. Y ahora viene lo realmente interesante. Con Perelló marcando el camino, otros jueces que hasta ahora habían guardado silencio comienzan a entender que sí pueden actuar sin ser destruidos en el intento. Y esto es una catástrofe para el gobierno. Hay muchos magistrados que llevan años viendo cómo el PSOE los insulta, cómo intenta manipular las sentencias, cómo los tacha de franquistas por hacer su trabajo. Y parece que han dicho basta. Para Sánchez y su círculo más cercano, este es el peor escenario posible. Porque ahora, los casos que estaban en pausa podrían empezar a acelerarse de forma incontrolable. Y no olvidemos que hay varias investigaciones en curso que podrían demoler su reputación y la de su equipo. El escándalo de Begoña Gómez, con contratos irregulares cada vez más evidentes. Los contratos COVID, donde se han evaporado millones de euros sin explicaciones claras. Las adjudicaciones a dedo a empresarios cercanos al gobierno, que tienen un aroma inconfundible a corrupción. El caso Koldo, que no solo salpica a Ábalos, sino que amenaza con implicaciones directas en la Moncloa. Las maniobras del PSOE para controlar el Tribunal Constitucional y el CGPJ, que podrían acabar en acusación de prevaricación. Si a esto le sumamos que ahora los jueces han perdido el miedo y han entendido que pueden actuar con independencia, la cuestión ya no es si alguien del gobierno caerá, sino cuántos serán arrastrados por el escándalo. Porque si Sánchez pensó que podría salir ileso de este laberinto, está muy equivocado. Ha golpeado un avispero y ahora los que van a picar son los jueces. Y lo más paradójico de todo esto es que él mismo se ha metido en este lío. Si hubiera mantenido un perfil bajo, si no hubiera intentado desafiar a la justicia con maniobras propias de regímenes autoritarios, lo más probable es que las investigaciones hubieran seguido un ritmo más pausado y que muchas de sus irregularidades hubieran tardado meses o incluso años en salir a la luz. Pero al intentar amordazar a los jueces, lo único que ha logrado es acelerar su caída.